Hola hermanos, el título es elocuente, es claro. Desaparece el Ministerio del Interior cubano, el MININT, con todos los órganos que dependen de él, incluida la seguridad del Estado. Hay una reorganización definitiva para implementarse el cambio al que no tiene más remedio definitivamente ya el régimen, y os explico el proceso. Empiezo por una fuente muy fiable, el Financial Times, que publica que Cuba, el régimen cubano, se negó a iniciar una apertura al capitalismo incipiente por sugerencia de China, y eso hizo que China, uno de los principales socios comerciales del régimen castrista, eliminase el contrato principal, que es por 400.000 toneladas de azúcar al año, y con ello se disipasen el resto de negocios que hay establecidos entre el régimen y China. La esperanza que tenía Cuba era, antes del huracán último y antes de los apagones, presentarse en la reunión patrocinada por Putin de los BRICS y ahí lanzar la última caña a ver si pescaban algo que les permitiese subsistir. Los BRICS son el acrónimo de los 5 países fundadores de esta reunión, de esta organización de países emergentes, que son Brasil, la B, Rusia, la R, India, la I, C, la China y la S de Sudáfrica. Estos países fundadores del BRIC, que han estado reunidos en Rusia bajo el Putin como anfitrión, tienen una característica, o dos características, que es: los acuerdos que se establecen tienen que ser aprobados por unanimidad de los 5, y en caso de que no haya unanimidad, puede haber derecho, o de que haya unanimidad, incluso puede haber derecho de veto de uno de los 5. En los BRICS está China, y China le acaba de pegar un portazo al régimen castrista, por lo que era imposible que hubiese unanimidad, y en caso de que los otros 4 estuviesen de acuerdo, aparecería el derecho de veto de China. Luego Canel, bien que disfrazándose del interés por reparar las termoeléctricas y por las afectaciones del huracán, denegase ir a Rusia a reunirse y mandó a Bruno, al canciller, el caso es que lo único que iba a recibir era un segundo portazo consecutivo, y para eso era mejor no ir. Al mismo tiempo, y durante todo este tiempo, el tiempo en el que yo vengo hablando de transición, Cuba, o el régimen castrista, parece que me está toreando, pero el régimen castrista juega sus cartas, yo juego las mías, y sé que aunque estoy quedando muy mal, vamos avanzando en términos de transición. Por eso sé que el régimen castrista tiene presentadas las condiciones segundas, es decir, si no podía resolver, como de hecho no puede resolver ya nada en el mundo en términos de financiación para mantenerse, tiene presentado ante Rusia, ante China y ante Estados Unidos un pliego de condiciones con unas mínimas exigencias, ya que su estado es de absoluta debilidad, para permitir ser desaparecido de la lista de países patrocinadores del terrorismo, y de esta forma poder acceder a determinados mecanismos internacionales de comercio que les permita por esa vía sí lograr algo de financiamiento. Y parece que esta es la vía, que es la de convencer a Estados Unidos de que le haga desaparecer de la lista de patrocinadores del terrorismo, y esta vía sí la permite Putin y China, porque de esta forma ellos se exoneran de la obligación, que por otra parte no tienen, de ayudar a Rusia, de ayudar al régimen castrista, y que sean los organismos internacionales que busquen una financiación.
Pero para que Estados Unidos admita esta desaparición del régimen de la lista de patrocinadores del terrorismo, tiene que haber un movimiento del régimen que, si no es económico, tiene que ser político. Y este movimiento es doble. Por un lado, como ya os digo y lo digo en el mismo título, el régimen elimina el Ministerio del Interior. ¿Qué está trasladando el régimen con este movimiento? Está diciendo, sin decirlo, que desaparece la represión en Cuba a cambio de que desaparezcan las condiciones por las cuales se pueden iniciar movimientos por el pueblo harto que obliguen a utilizar medios represivos. Si aparece la financiación en Cuba porque desaparece Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo, aparece financiamiento suficiente como para empezar a abastecer las tiendas, abastecer los hospitales, resolver los problemas de las termoeléctricas, etcétera, etcétera. Pero, al mismo tiempo que desaparece el Ministerio del Interior, vuelvo a repetir, con los organismos dependientes de él, incluida la temible, la terrible, la desastrosa, la que pagará por ello, porque esto no significa que haya una eximencia total y para siempre de las responsabilidades penales de quienes ejercieron actos de violencia contra el pueblo, pero desaparece la seguridad del Estado como tal y aparece una subordinación del MINFAR que recibe alguna de las atribuciones del MININT, pero el MINFAR se vincula a la vicepresidencia segunda de un movimiento gubernamental que aparece para trasladar los mecanismos de transición y de cambio. Explico también esto. El MININT desaparece. Es verdad que hay unas atribuciones de seguridad interior, todos los países, hasta los más democráticos lo tienen, pero que no son atribuciones represivas, son atribuciones de orden de la convivencia social, que se subordinan al MINFAR, pero el MINFAR ya no se subordina al mando directo del Consejo de Estado, del PCC y de Raúl Castro. Se subordina a la vicepresidencia segunda del gobierno de cambio de transición. Os explico. La vicepresidencia primera, lo llevo dicho desde el principio, va a ser para Marrero. Marrero no hace más que repetirme que es un elemento represor y corrupto. No voy a negar que haya sido corrupto, no lo niego, pero lo ha sido donde todos eran corruptos y ahora pasa a ser vicepresidente primero y portavoz de un gobierno de transición y cambio donde el presidente no es él y donde él no está sometido a las directrices ni a la inercia ni a los mecanismos de todo lo que le rodeaba dentro de un régimen castrista que se ha ido corrompiendo progresivamente a velocidad asombrosa durante 65 años. Ahora, Marrero, lo he repetido mucho, es una clave, una pieza que encaja dentro de un gobierno de cambio y de transición porque no estamos pasando del nada al todo, del todo a la nada, sino de un mecanismo progresivo del cambio del todo al nada secuencial durante tiempo. Y ahí tiene que ir desapareciendo progresivamente el régimen que existe para que vaya apareciendo un régimen pleno de libertades y democracia, donde el soberano no sea el PCC sino el pueblo de Cuba. Pero ese régimen de transición, impuesto y admitido por las grandes potencias, ahí no tienes que decidir ni tú ni yo, impone que el MININT desaparezca, que el MINFAR se subordine y que la primera cabeza del castrismo aparezca en la vicepresidencia y no en la presidencia de un gobierno de cambio de transición. El MINFAR se subordina a la vicepresidencia segunda. La portavocía del gobierno, el vocero del gobierno va a ser Marrero porque es el vicepresidente primero. Pero el MINFAR depende del vicepresidente segundo y el vicepresidente segundo es del mismo partido creado para el cambio del que es el presidente del gobierno de transición. Luego el MINFAR ya estará sometido a las directrices
de lo que tienen en la cabeza el vicepresidente segundo y el presidente del gobierno de transición, que es darle el poder al pueblo de Cuba, para que en un plazo lo más corto posible pueda ejercer esa soberanía votando libremente a sus gobernantes. Si desaparece el MININT, el régimen cubano deja de tener presencia en esa lista de patrocinadores del terrorismo y, por tanto, puede iniciar ya un camino de supervivencia económica y financiera en organismos internacionales. Otra cosa es el soporte de garantía que puede adquirir, que no tiene. Y para eso tienen que aparecer no financiadores del régimen, sino del gobierno de cambio, todas las potencias mundiales que saben que son garantes de un proceso de cambio donde se creará riqueza y, por tanto, podrán recuperar esas ayudas financieras. Esa es la gran diferencia que hay para que entendáis los diferentes procesos entre Cuba y Venezuela, por ejemplo. Venezuela, aunque Maduro no sea creíble, los países en el mundo saben que antes o después se podrían cobrar cualquier ayuda. ¿Por qué? Porque en el momento en que Venezuela se ponga en orden, empezará o volverá a convertirse en uno de los mayores productores de petróleo y de ahí se cobrarán automáticamente todos los acreedores. Pero Cuba no tiene nada con lo que pagar nada a nadie. Lo único que tiene, la única posibilidad que tiene, y así lo saben todos los que puedan dejar dinero a algo, es que cambie para que creen mecanismos de riqueza, de creación de riqueza, con los que los acreedores puedan financiar y después cobrarse. Cuba, el régimen cubano, ha dicho que no, por esos planteamientos que tiene ya totalmente desfasados, pero hay que dejar morir a los nonagenarios con sus ideas, que no da un paso al cambio al capitalismo. Y dice que no da un paso al cambio al capitalismo cargándose las relaciones comerciales con China. Pero fijaros que al final sí lo da, porque al final lo que hace es eliminar al MININT, de esa forma desaparece de la lista de patrocinadores, de esa forma entra en los circuitos internacionales por los cuales los organismos financieros internacionales pueden dotarles de fondos y de financiamiento, por esa forma crea mecanismos de recuperación, pero esa recuperación la pasa a un gobierno creado precisamente para que otorgue esa recuperación. Y ese gobierno creado, donde el régimen castrista solo llega a la portavocía y a la vicepresidencia primera, sí se abre al capitalismo. De esta forma se van sorteando todos los escollos que nonagenarios, estoy hablando de Ramiro Valdés, estoy hablando de Raúl Castro, estoy hablando de Esteban Lazo, estoy hablando de todos los prebostes de estos de 80 y 90 años, se niegan. Pero todos los que están justo por debajo en edad y en jerarquía lo aceptan no porque quieran, sino porque no tienen otro remedio. Esta es la diferencia entre todo lo que se ha hecho a lo largo, o se ha intentado a lo largo de 65 años, y lo que está ocurriendo ahora. Es que esto es como cuando hay una fuga de agua. Si sellas en un sitio, el agua se escapa por otro. Si sellas en otro, se escapa por otro. Hasta que no se han sellado todos los puntos de fuga, no se da por resuelto el problema de la fontanería, de la plomería. Por eso ha habido que ir cerrando, porque cada vez que yo creía que estaba cerrado algo, se escapaba, se fugaba el castrismo por otro lado, y se cerraba y se fugaba por otro lado. Están a punto de sellarse todas las vías de fuga del castrismo. Ya se termina, se acaba, no tienen por dónde ir. Y el camino que encuentran, el camino que se encuentra, el camino que se acepta, el camino que se potencia, el camino que se va a seguir, el camino que se va a implementar, es la desaparición del MININT, la desaparición del régimen, de la lista de patrocinadores del terrorismo, el incipiente comienzo de las ayudas en organismos de financiamiento internacional y el concepto de traspaso de poder a un gobierno nuevo. Fijaros que no estoy hablando de mí, eso ya se verá, a un gobierno nuevo donde el castrismo llega a la vicepresidencia segunda, a la vicepresidencia primera, con la portavocía. Pero el MINFAR,
que es el segundo órgano uniformado, o uno de los dos órganos uniformados, el único que sobrevive, se subordina a la vicepresidencia segunda, que es del mismo partido que el partido emergente del que va a presidir el gobierno de transición que genere el cambio. Es un poco lioso, pero nada es fácil, nada es sencillo, pero se me terminó el tiempo. Abrazo.